Vamos a cantar: Jesucristo, reinas con poder. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí delante de tu presencia. Gracias por tu amor, Señor, que has reflejado, Señor, en nuestra vida. Yo le invito a que adore con todo su corazón. Jesucristo es el único camino, es la única fuente de vida. Y vamos a adorarle. Si quieres, levanta tus manos. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dile: Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, sí, Señor, soberano, victorioso Rey. Oh, y la muerte pudo detener, no, tu poder para vencer, para vencer. Oh, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Oh, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Aleluya, aleluya. Oh, vamos a decirlo una vez más. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Dile: tuya es toda la gloria es para ti, Señor. Oh, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Oh, por siempre. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Oh, tuyo es todo el honor. Toda la gloria, todo el honor es para ti, Señor. Buenos días a todos, Dios les bendiga.
¿Ya están listos? ¿Listos para el mensaje el día de hoy? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a disponer todo nuestro ser. Es importante prepararnos para esto. Señor, gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a hacer buena tierra, Padre. A que ningún pensamiento, Señor, nos perturbe, nos interrumpa, Señor, de recibir, Señor, con todo nuestro ser, Padre, la preciosa semilla de vida que es la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, este día y alabamos tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer el versículo 17 del capítulo 1 del libro de Santiago. Yo lo voy a leer en la traducción Dios habla hoy. Y yo quiero que ponga mucha atención a lo que dice esta palabra. Es un versículo conocido, pero hoy es lo que le da pie al mensaje del día de hoy. Ponga atención a esta palabra. Santiago capítulo 1 verso 17. Y es algo muy interesante, muy, muy tremendo, con mucho poder. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Ahí el texto puede estar un poco diferente, pero es lo mismo. Pero ponga atención a lo que voy a leer. Dice la palabra de Dios: todo lo bueno, repita conmigo, todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo, en Él no hay variaciones ni oscurecimientos. Amén. Fíjese, esta palabra es muy poderosa. Y cuando la leemos en la Biblia, en las Escrituras, cuando se menciona en algún mensaje, pues no todo el tiempo solemos darle la importancia que tiene esta palabra, especialmente para la vida del hombre. Y yo creo que si entendiéramos la profundidad de estas sencillas palabras, si nosotros comprendiéramos el mensaje tan poderoso que está ahí, lo trascendente que es para nuestra vida, yo creo que nuestra vida sería muy diferente. Seguramente el favor de Dios, si nosotros entendiéramos a plenitud esta palabra y la pusiéramos por obra, el favor de Dios fuera una manifestación constante en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos no anhelamos vivir de esa manera? Que todos los días sea una constante manifestación del amor y del favor de Dios para nuestra vida. Que Dios nos dé favor a donde quiera que vayamos. Que Dios nos dé una vida y vida en abundancia todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos anhelan eso? Amén. Pues yo creo que si entendiéramos este mensaje, este breve mensaje, que dice que todo lo bueno y perfecto viene, que se nos da, todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba. Medita en eso por unos segundos, por un momento. Todo lo bueno y perfecto. Pueden venir cosas a nuestra vida que nosotros incluso lleguemos a considerar buenas, pero no son perfectas. No encajan perfectamente en el plan de vida que Dios tiene para nosotros. Y yo creo que cuando el hombre entiende estas palabras, las entiende a plenitud, su actitud hacia Dios cambia. Su actitud hacia Dios es diferente. El esfuerzo por agradar a Dios en su vida también es diferente. Y es cuando el hombre empieza a vivir en esa constante manifestación de la gracia de Dios en su vida. Yo creo que los tropiezos, si entendiéramos esto y lo aplicáramos, los tropiezos y los fracasos estuvieran ausentes también en nuestra vida. Fíjese, yo quiero hablarles con una historia que nos va a dejar. Yo creo que en la Biblia, la historia de esta persona, de este personaje que vamos a hablar ahora, es contundente para que entendamos esto que estamos hablando, para que entendamos ese versículo que está ahí. Yo creo que no hay mejor ejemplo en la Biblia que la historia de este hombre, de un rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Y su historia la encontramos en el libro de Daniel. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, del profeta Daniel. Pues ¿quién fue Nabucodonosor? Fue un rey. Nabucodonosor II fue un rey de Babilonia, pero fue un hombre de tantos a los que Dios ha bendecido, que han existido durante todo el tiempo.
fue un hombre que, de los tantos que Dios ha bendecido y les ha dado un lugar especial en el mundo y en la vida. Los ha bendecido con poder, los ha bendecido con honra, los ha bendecido con riqueza para el cumplimiento. ¿Para qué? Para el cumplimiento de sus propósitos. Pero Nabucodonosor, así como otros muchos hombres atrapados por los engaños del mundo, atrapado por el orgullo, atrapado por la arrogancia y por la falta de reconocer esto que acabamos de leer, que todo lo que tenía, todo ese poder, toda esa magnificencia, todo esa abundancia que llegó a su vida, se le olvidó que venía de lo alto. Y empezó a vivir equivocadamente, en orgullo, en arrogancia, sin reconocer a Dios en su vida. Y empezó a hacer mal uso de lo que Dios había puesto en sus manos. Fíjese qué tan importante fue este hombre y cómo la mano de Dios estaba sobre él, que Dios lo escogió a él para darle una lección a su pueblo, para darle una lección de vida a los israelitas que se habían olvidado de este principio. Los israelitas habían llegado al lugar prometido donde dice la palabra de Dios fluía leche y miel, donde habría paz, donde había abundancia, donde había bienestar para su vida. Se les había olvidado, después de algunas generaciones se habían olvidado. Y sabemos lo que dice la historia, usted lo puede también leer en el libro de Jeremías, cómo estaba viviendo el pueblo de Dios, aquel pueblo que se le había dado tanta honra. Entonces Dios, después de tantas oportunidades, después de esperar tanto que el pueblo cambiara de actitud, dice, necesitan una lección. Y escoge a este hombre llamado Nabucodonosor para darle una lección a su pueblo. Y para eso, a ese hombre Dios le da su favor, Dios le da poder, Dios le da capacidades y Dios le da muchos recursos para que cumpliera el propósito que Dios había puesto en su vida, que era darle una lección a su pueblo. Entonces, ¿qué hizo Nabucodonosor? Pues después de una batalla, después de vencer al enemigo más fuerte de aquella época, que eran los egipcios, se enfiló hacia los israelitas y venció al rey de los israelitas. Ya el reino estaba dividido, y después venció al rey de los judíos, al rey de Judá. A los dos se los echó. ¿Y qué hizo con esa gente? Pues los despojó de todo lo bueno que tenían, de todas las riquezas, de todos los tesoros. Especialmente se llevó algo muy sagrado: todos los tesoros y utensilios que eran dedicados para el templo del Señor. También eso se llevó. Y a la gente escogida, escogió de lo mejor, dice la palabra, se los llevó a un largo cautiverio y servidumbre. Entonces la lección para los israelitas, después de ser libres, después de ser cabeza y no cola, después de vivir en la abundancia, después de tener la libertad que su Dios les ofrecía, ahora pasaron a ser siervos de otro hombre al que Dios le había dado el poder. Lejos de su familia, lejos de su ciudad, lejos de su cultura, lejos de esa tierra que Dios les había dado después de tanto tiempo. Todo eso perdieron en un corto tiempo. Y en ese tiempo, dice la historia, narra las escrituras, que el reinado de Nabucodonosor se consolidó. ¿Qué quiere decir? Que se volvió el más fuerte del mundo. Vivía en una paz absoluta, nadie se atrevía a levantarse contra él, a levantar su mano contra él. Tenía riquezas desbordantes, una abundancia desbordante. Entonces estaba viviendo la mejor época de su vida. Pero ¿qué pasó? Antes de decirle qué pasó. Pero no solo eso, Dios quedó en eso. Dios se manifestó en la vida de ese rey. O sea, no solamente Dios le dio todo ese poder, sino que Dios se manifestó a su vida para hacerle entender para qué era todo eso. Y se manifestó a él especialmente a través de unos cuantos judíos fieles a Dios.
especialmente a través de un hombre, de un joven, de un jovencito en aquel tiempo llamado Daniel. ¿Ha leído usted el libro de Daniel? ¿Conoce la historia? Un joven entregado enteramente a Dios, muy estricto con su proceder hacia Dios. Tanto que un día tuvo un sueño el rey Nabucodonosor y no entendía lo que significaba ese sueño. Y llamó a todos los sabios y le dijo: quiero que me expliquen el sueño. Y le dice: pues cuéntanoslo para saber de qué se trata. Y dijo: no, porque si los cuento me van a inventar una historia. Si verdaderamente saben lo que significa ese sueño, ustedes tienen que saber lo que soñé y lo que significa. Pues imagínense, ¿quién podía hacer eso? Y dijo: y si no adivinan, a todos los sabios los voy a cortar en pedacitos y sus casas van a ser basureros. Imagínense en qué broncota se habían metido. O sea, no solamente quería que les explicara el sueño, sino que le dijeran que había soñado. O sea, como que se la creyó mucho, ¿verdad, Nabucodonosor? Pues solamente uno de ellos pudo. Pero fíjese, no solamente los sabios de su nación estaban en peligro, también Daniel y sus compañeros que habían quedado en una posición importante estaban en peligro. Entonces Daniel le preguntó a un hombre qué es lo que pasaba. Le cuenta que el rey dijo: si no le adivinan el sueño y le explican lo que significa, cuello a todos. Y dijo: no, ¿cómo va a ser eso? Se puso a orar, dice la palabra de Dios, se puso a clamarle a Dios, y Dios, como dice la historia, en ese hombre habitaba el Espíritu de Dios, y Dios le revela el sueño y le da la explicación de ese sueño. Y él les empieza a contar esta historia. Vamos a leerla en Daniel capítulo 4, verso 2 y 3. Mire, fíjese cómo este hombre no podía negar que conocía a Dios y el poder de Dios. Tanto que él dijo estas palabras: conviene, fíjese bien la palabra que enseña, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son, sus maravillas. Su reino siempre eterno, y su señorío de generación en generación. Él dijo: es como una roca que su reino durará para siempre. Este mismo hombre, después de tener una experiencia de vida, ahorita van a ver por qué tuvo esa experiencia, por lo que les dije un momento. Cuando el hombre no sabe, no conoce, cuando el hombre ignora, o cuando el hombre se olvida de que todo lo bueno que tiene, todo lo bueno que ha recibido, todo lo bueno que se le ha permitido hacer, viene de lo alto y empieza a atribuírselo a otra cosa, el hombre va a pasar por una lección de vida, indiscutiblemente. Y en el caso de Nabucodonosor, aún siendo un hombre tan grande, Dios le dio una lección, pero él la está contando aquí, porque él, a pesar de ver la sabiduría de Daniel, que Dios estaba con él, de reconocerlo, ahí lo puede leer usted en la Biblia, y de ver lo que hizo con esos jóvenes y otras tantas señales, él siguió su mismo camino de necedad, de orgullo. Pero él empieza contando esa historia. ¿Qué dice después esa historia? Se las voy a parafrasear. Pues ahí él sigue narrando ahí en ese mismo capítulo. Después de decir que Dios verdaderamente se manifestaba con señales y prodigios, dijo: tuve un sueño muy perturbador. Y él da cuenta de ese sueño, llama a los sabios para que le expliquen lo que significaba ese sueño, y los sabios no pudieron decirle lo que significaba. Entonces nuevamente mandan traer a ese joven en el cual moraba el Espíritu de Dios, y este hombre, el rey, le cuenta el sueño a Daniel, y Daniel nuevamente le da una explicación de lo que significaba el sueño. Y al último de que le da la explicación, le hace una recomendación y le dice: Señor, yo creo que ese sueño es Dios diciéndote que cambies tu manera de pensar, que cambies tu comportamiento, que cambies tu actitud, porque si no,
va a venir una lección para tu vida. Yo te aconsejo que cambies para que la misericordia de Dios llegue a tu vida. Pero el señorón dijo: Daniel, gracias por tu interpretación muy hermosa. Pero siguió viviendo igual. Fíjese, Dios se tomaba la molestia de decirle: hey, rey Nabucodonosor, eres importante para mí, hay un propósito grande en tu vida, por eso te di todo eso que tienes. Entiende, si yo no te lo hubiera dado, fueras como cualquier otra persona. Pero este tontito no entendió. Pues un día se levantó y dice que vio todo su reino. Dije: mira qué grande es Babilonia. Dice: gracias a mí, dice, yo he hecho todo esto. Y enseguida llegó el Señor y le dijo: sí, tú lo hiciste. Bueno, no entendiste los mensajes. Ahí te va una lección. ¿Qué pasó con ese rey? Dice la Biblia que el Señor le cambió sus pensamientos. Literalmente lo traducen como la locura de Nabucodonosor. Fíjese, del ser el hombre más poderoso, más importante del mundo y con más riquezas, dice que Dios le quitó su pensamiento y se hizo como un animal salvaje. Y durante 7 años este rey vivió como los asnos. Lo amarraban con cadenas, como si fuera un animal salvaje. Y le daban de comer pasto y nomás se bañaba cuando llovía. Después de 7 años, dice la Biblia, que Dios le devolvió sus pensamientos. O sea, le volvió el razonamiento. Y se dio cuenta de su condición, y lo primero que dijo fueron estas palabras. Daniel capítulo 4, verso 34 al 36. Mira lo que dice la Biblia: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Hasta que este hombre se humilló ante Dios y volteó los ojos hacia donde todo lo bueno y todo lo perfecto viene. Entonces dice, recuperó ¿qué cosa? Y mi razón me fue devuelta, dice. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno, siempre eterno, dice. Y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mi mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Fíjese qué tremenda lección. Yo por eso les digo, no encuentro una historia más apropiada para enseñarnos esto, para que nunca se nos olvide que todo lo bueno y perfecto proviene de Dios, ni de nuestros padres, ni de los gobiernos, ni de nada. Dios utiliza a otras gentes para bendecir tu vida, para que se cumplan los propósitos. Eso sí hace Dios. Pero aún el que te bendijo, con lo que te bendijo, lo recibió de los cielos. Bueno, el 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Imagínense, eso fue lo que escribió el dedo de Dios en la pared. Esas palabras, Nemé, Nemé, Tekel, Uparsin. Y dijeron, ¿qué? ¿Qué dice eso ahí? Y luego viene la explicación, versículo 26. Le dice, esta es la interpretación del asunto. Fíjese cómo Dios
dice la palabra de Dios que todo pecado será perdonado, dice. Pero lo único que no será perdonado es la blasfemia contra el Espíritu de Dios, la burla. Y le dice, esta es la interpretación del asunto. Mené significa contó Dios tu reino y Dios le ha puesto ¿qué? Fin. Hermanos, ¿cuántas veces, aún siendo cristianos, aún conociendo la palabra de Dios, andamos deshonrando a Dios, honrando las cosas del mundo, y nosotros sabemos que hay una vocecita que nos dice, no estoy bien, no estoy obrando bien, pero Señor, no me castigues, ayúdame, no me pongas a prueba? Y Dios es paciente, pero no hay, ¿se acuerdan que hay un dicho que dice, tanto va el cántaro al agua? ¿Hasta qué? Hasta que se rompe. Y Dios es paciente con nosotros. Pero cuando Dios ve que de plano no entendemos, cuando Dios ve que de plano nosotros seguimos muy atrapados por el mundo, muy influenciados por el mundo, muy inclinados hacia el mundo, entonces dice el Señor, necesita una lección como la de Nabucodonosor. Y le dice, fíjese bien, él estaba tan asustado Belsasar y quería saber lo que significaba, y le dijo el Señor, lo primero que dice, que Dios ya vino, ya observó todo lo que hiciste, dice, hasta aquí llegaste. Imagínese cómo se sintió el corazón de aquel hombre. El versículo 27 dice, Tequel, el significado de Tequel dice que pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. En otra versión dice la palabra de Dios, dice, el Señor te ha dado muchas oportunidades, pero no quisiste aprovecharlas. Y ciertamente el Señor nos da muchas oportunidades, pero estamos tan acostumbrados a abusar de la gracia. Dios nos llama tanto y nos hace tantos llamados que yo quiero hacerles una reflexión en esto que dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Si en este momento el Señor nos pesara en una balanza, ¿cómo saldríamos? Hay algo, hermanos, que yo les quiero decir. Tal vez no somos el rey Nabucodonosor, no estamos en una posición de importancia, pero aún con todo eso somos muy bendecidos. En medio de un año tan complicado aquí estamos. Eso quiere decir que somos bendecidos. Tenemos trabajo, tenemos alimento, tenemos problemas, sí. Eso es parte inherente de este mundo. En ningún lado vamos a poder encontrar una vida sin dificultades, sin retos. Eso no existe. Porque acuérdense lo que dice la palabra de Dios, que el príncipe de este mundo tiene potestad en este mundo. Y es mentiroso, dice, y él viene a matar, hurtar y destruir. Entonces él siempre está queriéndonos robar nuestra fe en Dios. Y yo sé que a lo mejor no tenemos los talentos más destacados o no los hemos desarrollado aún a nuestro máximo potencial, pero somos bendecidos. Pero hay algo que no tenemos excusa de no tener. Hay algo que si nosotros al momento de ser pesados no tenemos excusa de decirle a Dios, es que eso no me lo diste. Y es ser genuinos delante de Dios. A lo mejor vamos a seguir fallando y vamos a seguir teniendo vestigios del viejo hombre, de mal carácter, de que de repente hablamos de alguien mal, cuando sabemos que la palabra dice que no lo debemos de hacer. No podemos decir, no, yo eso no, a mí no me pasa, pastor. Bueno, si no te pasa, gloria a Dios por eso, quiere decir que... Pero lo que nosotros sentimos, lo que nosotros hacemos para nuestro Dios, o más bien lo que nosotros dejamos de hacer para Dios y de darle a Dios, estando perfectamente equipados y preparados para hacerlo,
y decimos, es que no lo pude hacer. Imagínese que venga Dios y nos ponga en la balanza y diga, sí lo pudiste hacer, dijiste que no pudiste, pero más bien no quisiste. Imagínese que Dios nos pese y diga, pues tu vida ha sido puesta en una balanza y fuiste hallado falto. ¿Sabe? No hay otra cosa que a Dios le duela más que esto, que no seamos genuinos delante de Él. Podemos tener vestigios del viejo hombre, podemos todavía estar en el proceso de transformación, pero si hay algo que a Dios no le agrada es que seamos falsos delante de Él, que digamos un Dios te bendiga con un corazón endurecido, que digamos que alabamos a Dios, pero no hacemos ni lo mínimo posible para la obra y para los reinos de Dios. Eso a Dios no le agrada. Mire lo que dice el Proverbio 11:1. Mire lo que dice esta palabra. Dice, el peso falso es ¿qué? Abominación a Jehová. El que no es genuino en su corazón hacia mí, mas la pesa cabal, a Él le agrada. Quiero que leamos la traducción lenguaje actual. Y dice de la siguiente manera: Dios rechaza a los tramposos, pero acepta a los honrados. Meditemos en esta palabra. ¿Cómo estamos siendo delante del Señor? Señor, si el Señor viene a hacer cuentas con nosotros, ¿cómo estamos? El Salmo 62:9, mire lo que dice. Dice la palabra de Dios: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos del varón. En la traducción lenguaje actual dice: no hay un solo hombre que valga más que un suspiro, todos son pura ilusión. Si los pesaren en una balanza, ni juntos pesarían gran cosa. Entonces vemos cómo Dios no ignora cuando el hombre no es genuino con Él. Si hay algo, un valor que puede tener un hijo de Dios, es ser genuino con Él. No importa que te equivoques, no importa que a veces falles, pero ser genuino con Él. No excusarnos diciendo, es que no pude, Señor. No, es que no quisiste, hijo. Porque Dios no pasa por alto eso. Hay un salmo que no encontré donde el salmista le dice: Señor, prueba mi corazón. Dice, ponlo a prueba, ponlo en una balanza y verás que no voy a salir falto. Dice, qué hermoso poderle decir esas palabras a Dios. Señor, sigo siendo humano, sigo viviendo en el mundo y me afectan las cosas del mundo, pero yo soy genuino delante de ti. Amén. Y por último el versículo 28, Daniel 5:28. Este es el último significado que Daniel le explica a Belsasar, y ahí utiliza la palabra Perez, pero vemos que en lo que leímos antes fue utilizada otra palabra, Parsin. Pero ¿qué significaba la última palabra que el dedo de Dios escribió en la pared? Le dijo: tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. En otras versiones dice: tu reino ha sido dividido en dos. Pero ¿qué significa eso? Que nosotros debemos de entender que si Dios nos escogió para algo bueno, si Dios nos está dando capacidades y recursos para algo, no te creas mucho. Dios no tiene ningún problema en decir: no hiciste buen uso de tu bendición, ahí hay otro que vamos a probar a ver si Él puede. Entonces, fíjese qué tremendas reflexiones encontramos en la vida de este hombre, Nabucodonosor, y su hijo Belsasar. Vemos cómo la necedad del hombre, aún teniendo evidencia, lo lleva a no reconocer estas palabras con las que empezamos. Todo lo bueno y todo lo perfecto viene de lo alto. Hermano,
yo te invito a que esto, medites en ello todos los días de tu vida. Es más, haz algo más, escríbelo en algún papel, escríbelo y pégalo ahí en tu casa, en tu cama donde te despiertas todos los días, y pídele ayuda a Dios que te ayude a revelar todo lo que eso significa, porque lo que hemos dicho aquí ahorita de todo lo que eso significa es mínimo. Pueden ponerlo lo de Santiago 1:17, por favor. Búscalo en la Biblia, léelo en varias versiones, pégalo en las puertas, enséñaselos a tus hijos, enséñaselo a tu esposa, a tu esposo, enséñaselo a todos en tu casa y dile: mira, la vida te va a presentar muchos retos, te va a presentar muchos caminos, pero nunca te olvides de esto. Cuando aprendas a vivir en este principio, cuando aprendas lo importante y lo trascendental que es para tu vida, entonces el favor de Dios para tu vida será una continua manifestación en tu vida. Eso nos ayudará a tropezar menos, a tener que pasar por menos lecciones en la vida. Vamos encontrándonos piedras tras piedras en el camino. No sé, no soy un maestro de las escrituras, pero yo creo que eso significa, dado lo que nos revela Nabucodonosor y dado lo que le dice Daniel a su hijo Belsasar. Le dice: tú conocías esa historia, tú conocías la lección que Dios le dio a tu padre, pero no quisiste entenderla. Amén.